Buenas, hoy veremos una partida entre Anatoly Karpov con las piezas blancas y Arthur Yusupov con las piezas negras. El encuentro tuvo lugar el año 1989 en el prestigioso torneo de Linares celebrado en España en la provincia de Jaén. Karpov empezó la partida con el movimiento peón c4, dejando la puerta abierta a entrar tanto en esquemas de gambito de dama con peón d4 o en esquemas de apertura inglesa, si las negras responden con peón e5. Yusupov eligió la alternativa peón f5, un movimiento que puede transponer principalmente a dos sistemas. Primero, a una defensa holandesa si las blancas juegan con peón d4, o segundo, a una especie de ataque Grand Prix en una estructura de siciliana con colores invertidos. Este amplio abanico de transposiciones muestra la dificultad tras el movimiento peón c4, ya que requiere de un conocimiento transversal en teoría de aperturas. Después de peón f5, las blancas contestaron con el movimiento peón d4, entrando de pleno en la apertura holandesa. Yusupov siguió con caballo f6, controlando la casilla clave n4, y peón g3, entrando en una de las variantes más sólidas. Las blancas van a fianchetar su flanco de rey, dificultando así cualquier ataque de las negras por dicho sector del tablero. Ahora las negras deben elegir en qué variante de la defensa holandesa quieren entrar. Una de las opciones más famosas es el muro de piedra, que surge de colocar los peones en las casillas E6, D5 y C6. En este canal vimos una partida magnífica de Magnus Carlsen en dicha defensa. En caso de que estén interesados en esa variante, les dejo el enlace en la parte superior del vídeo. Volviendo a la partida presente, Yusupov eligió el movimiento peón g6, que corresponde a la variante Leningrado. El nombre se debe a que fue en esa ciudad, actualmente llamada San Petersburgo, donde varios reconocidos ajedrecistas crearon y emplearon dicha variante. A grandes rasgos, las negras van a fianchetar su alfil de casillas negras y van a luchar por la ruptura peón e5. Cabe señalar que la variante Leningrado es un arma de doble hilo. Aunque ofrece opciones de victoria a las negras, no es tan sólida como la defensa eslava o el gambito de dama. La partida continuó con alfil g2, alfil g7 colocando ambos alfiles en las mejores diagonales, caballo c3, peón d6 preparando una futura ruptura en la casilla e5, caballo f3, enroque corto y enroque corto. Ahora las negras tienen un par de opciones principales, dama e8 o caballo c6, ambas preparando el avance peón e5. En los dos casos, las blancas jugarían peón d5, ganando espacio y aprovechando que las negras no controlan bien dicha casilla. Sin embargo, Yusupov eligió otra alternativa menos conocida, peón c6, que controla la casilla clave en d5 y mantiene una disposición de peones y piezas flexible. El caballo de las negras podrá desarrollarse por las casillas a6 o d7 y la dama podrá activarse por la diagonal negra. Después de peón c6, Karpov jugó peón b3, que prepara el desarrollo del alfil de casillas negras. Esta pieza menor suele desplegarse a la casilla b2 o a3, dependiendo de cómo jueguen las negras. Por ejemplo, si Yusupov hubiese elegido caballo a6, entonces alfil b2 sería la mejor opción. La explicación reside en que la alternativa alfil a3 se contestaría con dama a5 y el alfil estaría vulnerable en la casilla a3. No obstante, Yusupov eligió dama c7, hecho que propició alfil a3, ya que ahora dama a5 perdería un tiempo. Es importante resaltar que el alfil cumple un papel activo, ya que previene que las negras puedan jugar su ruptura temática, peón e5. Por ejemplo, si peón e5, peón d por e5 y peón d por e5, las blancas ganarían la torre en la casilla f8. Por lo tanto,
El plan de Yusupov en las próximas jugadas va a buscar apaciguar la fuerza del alfil de casillas negras. El primer paso para neutralizar dicho alfil consistió en jugar peón a 5. En algunos casos, peón a 5 busca llevar el peón hasta la casilla a3, algo que ya vimos en la partida de Carlsen mencionada anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión el movimiento peón a 5 pretende crear un punto de apoyo para el caballo en la casilla b4. De esta forma el alfil de casillas negras se verá bloqueado y Yusupov podrá contemplar seriamente la jugada peón e5. Karpov continuó con torre c1 sacando la torre de posibles problemas en la diagonal negra, caballo a6 dirigiendo el caballo a la casilla b4 y dama d2 conectando las torres y sobreprotegiendo el peón en la casilla a2. Hemos llegado a un momento relevante de la apertura. La mejor continuación para las negras era caballo b4, completando el plan de neutralizar el alfil de casillas negras. Sin embargo, Yusupov jugó alfil d7, que aunque parezca una jugada correcta, conectando las torres y desarrollando la última pieza, el alfil se encuentra algo torpe en dicha casilla. Principalmente hay dos problemas. Primero, el alfil está siendo atacado con rayos X por la dama, y aunque esto no parezca relevante en este momento, con la columna cerrada y dos piezas defendiendo dicho alfil, este factor será determinante más adelante. El segundo problema es que el alfil bloquea la séptima fila y por lo tanto entorpece la movilidad de la dama. Después de alfil d7, Karpov continuó con torre e1, preparando la ruptura en la casilla e4, caballo b4, taponando la diagonal, y las blancas respondieron con alfil b2, un movimiento excelente. Karpov identificó que el alfil ya no era útil en la diagonal negra cerrada, y por lo tanto lo recicló a la casilla b2, anticipándose la ruptura en la casilla e5. Además, el movimiento alfil b2 va a permitir jugar peón a3, expulsando el poderoso caballo de las negras. Viendo que el caballo en la casilla b4 iba a ser expulsado, Yusupov tomó la iniciativa y jugó peón e5. Como ya hemos visto anteriormente, este movimiento es la clave de la apertura. Sin embargo, la ruptura debe realizarse siempre y cuando las piezas negras estén bien desplegadas para tolerar la apertura del centro. Superficialmente parece que las negras pueden salir ilesas tras peón e5, pero Yusupov pasó por alto un golpe táctico que Karpov sí contempló. Antes de proseguir con la partida, querría mostrarles que el módulo de ajedrez sugiere movimientos como torre a d8 o torre a e8. Estas jugadas eran menos incisivas, pero permitían a las negras estar mejor preparadas para la ruptura peón e5. Siguiendo con la partida, Yusupov eligió peón e5, que como Karpov demostrará, es un error. Las blancas jugaron peón a3, expulsando el caballo, caballo a6, peón d por e5, peón d por e5, y ahora viene la jugada estelar y que muy probablemente Yusupov no previó. ¿Sabrían decirme cuál es la única jugada que da una ventaja clara a las blancas? La jugada clave es caballo b5. Este movimiento brillante pone en tela de juicio la dudosa distribución de piezas negras en el flanco de dama. El alfil se encuentra a tiro de la dama, la torre de las blancas está atacando con rayos X la dama de Yusupov y el caballo en la casilla a6 se encuentra escaso de casillas. En la partida las negras aceptaron el sacrificio de pieza con peón c por b5, pero creo que es importante analizar qué pasaría si las negras ignoran el sacrificio con la hipotética dama de 8. La primera consecuencia es que tras dama de 8, el peón en la casilla e5 quedaría indefenso. Por lo tanto, las blancas jugarían caballo por e5 y peón c por b5, ganando una pieza, pero abriendo la gran diagonal blanca. Ahora las blancas deberían ser precisas y no capturar con peón c por b5, sino jugar alfil d5 jaque. Eso obligaría a las negras a jugar rey h8,
dejando al monarca a tiro de golpes tácticos como caballo F7 jaque. Tras rey H8, alfil por B7 atacando la torre, torre A7, alfil por A6, torre por A6 y torre D1, las blancas crearían una clavada muy molesta en la columna abierta D. De hecho, tras torre A7 y caballo C6, Karpov recuperaría material y se quedaría con una mayoría de peones en el flanco de dama muy peligrosa. Una vez hemos visto esta variante, volvamos a la partida tras el movimiento brillante caballo B5. Yusupov prefirió tomar el toro por los cuernos y jugar peón C por B5, aceptando el sacrificio de pieza. Tras la captura siguió peón C por B5, creando un ataque doble a la dama y al caballo, caballo C5, frenando la amenaza, y alfil por E5, atacando la dama. Ahora no es posible jugar caballo por B3, atacando la dama de las blancas, ya que después de dama B2, tanto el caballo como la dama estarían bajo ataque y por tanto las negras perderían material. Así pues, Yusupov eligió dama B6, que parece que aguanta por los pelos la posición de las negras. Es importante recordar que a pesar de la iniciativa de Karpov, las blancas se encuentran con una pieza de menos y por lo tanto deben continuar generando suficiente juego para compensar dicho déficit de material. A continuación, las blancas realizaron un movimiento aparentemente contraintuitivo. Alfil por F6. Las blancas ceden voluntariamente la pareja de alfiles en una posición abierta. Para justificar este movimiento es necesario que Karpov tenga un argumento táctico. Y así lo tenía, tras alfil por F6, alfil por F6 y dama de 5 jaque, un movimiento preciso que busca colapsar la frágil coordinación de las piezas de Yusupov. La respuesta natural, alfil E6, sería perdedora, por dama por C5, ganando de vuelta la pieza y quedando con dos peones adicionales. La alternativa rey H8 perdería el caballo en la casilla C5, así como la variante con dama E6. Por lo tanto, la única jugada que mantiene las negras en la partida es caballo E6, que a pesar de que también pierde una pieza, con dama por D7, ofrece a las negras mejores perspectivas. La clave está en que tras dama por D7, Yusupov pudo contestar torre a D8, que atrapa a la dama de Karpov. Ahora las blancas solo disponen de una jugada para mantener una clara ventaja. Todas las demás opciones son perdedoras. ¿Qué movimiento anticipó Karpov para adentrarse en esta peligrosa secuencia de jugadas? El movimiento clave es torre C6. El ex campeón se saca de la manga un movimiento brillante que le permite mantener una clara ventaja. En el encuentro, Yusupov contestó torre por D7, pero veamos rápidamente las otras dos principales alternativas. Las blancas están amenazando la dama y el caballo al mismo tiempo. Por lo tanto, si peón B por C6, aceptando el sacrificio, seguiría dama por E6 jaque, aprovechando que la sexta fila ha quedado obstruida por el peón de las negras. La variante podría seguir con rey G7, caballo E5 activando ambas piezas menores y utilizando el hecho que el peón en la casilla C6 está clavado. Tras torre de E8, dama por C6, dama por C6 y caballo por C6, las blancas tendrían una ventaja clara gracias a la mayoría de peones en el flanco de dama. A pesar de la calidad de menos, el caballo en la casilla C6, apoyado por el alfil del fianchetto, poco tendría que envidiar a una torre. Así pues, volvamos al momento clave de la partida tras el movimiento brillante torre C6. Antes de continuar con la jugada que sí tuvo lugar en el encuentro, torre D7, veamos rápidamente la última variante crítica que surgiría de la alternativa dama por C6. En dicho caso, las blancas responderían peón B por C6, manteniendo la dama defendida, torre por D7 y peón C por D7. Yusupov dispondría de caballo C5, atacando dos peones a la vez, peón B4,
peón A por B4, peón A por B4, caballo por D7 y torre C1. Las blancas estarían claramente mejor, gracias al peón adicional y la debilidad de la séptima fila de las negras. Fíjense que torre C7 es una amenaza seria y la diagonal blanca que va de la casilla A2 a la casilla G8 puede ser aprovechada por el alfil de casillas blancas. Esto es una consecuencia directa de jugar el movimiento arriesgado peón F5 en el primer movimiento de la partida. Bien, una vez hemos visto estas dos variantes claves, volvamos a la partida para ver cómo siguió el encuentro. Después de torre C6, Yusupov eligió el mal menor, torre por D7, ya que tras torre por B6, caballo C5 forzando el movimiento peón B4, peón A por B4 y peón A por B4, los peones de Karpov quedan doblados en la columna B. El encuentro siguió con caballo E4 taponando la diagonal, peón E3 dando un punto de apoyo al caballo en la casilla D4, rey F7 llevando el rey al centro y peón H4 fijando la estructura de peones del flanco de rey. Yusupov sobreprotegió el peón en la casilla B7 con torre B8, torre C1 activando la torre, rey E7 y caballo D4. Esta última jugada puede parecer un poco sorprendente, ya que la casilla D4 está bien controlada por las piezas negras. En la partida las negras jugaron rey F7, pero veamos la variante crítica tras alfil por D4. Después de la hipotética captura del caballo, seguiría peón E por D4, torre por D4 y torre C7 jaque. A cambio del peón en la casilla D4, las blancas ganarían el control de la séptima fila y crearían problemas al monarca enemigo. Por ejemplo, tras torre C7 jaque, rey F8, torre por H7, amenazando torre H8 ganando material, por lo tanto rey G8 y torre C7 de vuelta. Las blancas no tienen por qué tomar el peón en la casilla B7, ya que eso permitiría a las negras cambiar su peor pieza, la torre en la casilla B8. Así pues, en esta posición, Karpov gozaría de una ventaja ganadora gracias al material adicional y a la ínfima seguridad del rey enemigo, así como de sus peones restantes. Bien, volvamos a la partida tras caballo D4. Después de caballo D4 continuó rey F7, alfil por E4 simplificando la posición, peón F por E4 y caballo E6 infiltrando la pieza menor en una casilla blanca y creando serios problemas a las negras. Yusupov atacó la torre blanca con alfil D8, caballo G5 jaque, alfil por G5 y peón H por G5. Hemos llegado a un final con dos pares de torres donde Karpov dispone de dos peones adicionales, a pesar de que uno de ellos está doblado. Dicho esto, el problema para las negras es que tienen varias debilidades. El peón en la casilla B7 y el peón en la casilla E4. Las blancas gozan de más espacio y las torres de Karpov están más activas. Por lo tanto, podemos afirmar que el ex campeón mundial dispone de una ventaja ganadora. Tras peón H por G5 siguió torre 8 defendiendo el peón débil en E4, torre C4 atacándolo, rey G7 despejando la columna F, rey G2 y torre F7 preparando contrajuego en la columna semiabierta. El encuentro siguió con torre D6 con la idea de jugar peón B6 y torre C7. La partida continuó con peón H6, peón G por H6 jaque, rey por H6, peón B6 y torre E5, buscando infiltrar la torre entre los peones doblados. Sin embargo, las blancas tienen suficiente actividad y material como para mantener una ventaja ganadora. Tras torre E5, torre C7 atacando la torre y el peón, torre F8, torre por B7 ganando otro peón y torre F5 creando la amenaza torre por F2 jaque. No obstante, las blancas pueden neutralizar fácilmente dicha idea con torre D2, defendiendo el punto en F2.
Las últimas jugadas de la partida fueron torre b5 y torre d4, momento en el cual Yusupov se rindió. Las piezas blancas están activas, tienen dos peones pasados y por si eso fuera poco, los peones de las negras son débiles. Veamos una corta variante para demostrar cómo podría haber seguido la partida. Las negras podrían insistir con el ataque en la columna F con torre F5, torre D2, torre B5 y ahora torre B2, colocando la torre detrás del peón pasado. La variante podría seguir con torre E8, torre C7, cediendo un peón con torre por B6, pero activando la torre blanca con torre C5. Las negras podrían intentar bloquear el peón pasado con torre E, B8, pero tras peón B5, rey G7 y torre B4, el peón en la casilla E4 caería. Las blancas podrían flanquearlo con peón G4, rey G3 y rey F4, hecho que dejaría el peón en la casilla E3 pasado. Con dos peones pasados y un rey enemigo débil, las blancas tendrían un final abrumadoramente ganador. En conclusión, hoy hemos visto una partida distinta a la que nos tiene acostumbrados Anatoly Karpov. El ex campeón mundial demostró su agudeza táctica con los sacrificios caballo b5 y torre c6. A pesar de que Karpov es conocido por su gran comprensión posicional, creo que esta partida ilustra perfectamente su gran nivel táctico. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.